La luz de la mañana se colaba por las cortinas de encaje de mi cocina, trazando líneas suaves sobre la mesa de roble gastada. Acababa de recoger el tazón de cereal de Gabriel y dejar los platos a secar en el escurridor, cuando la casa se sumió en un silencio profundo. Antonio ya se había ido a su oficina, y el único sonido era el murmullo constante del agua arriba, donde Alejandra se había metido a bañar. El teléfono sonó, su tono agudo resonando por el pasillo. Me sequé las manos en el delantal y levanté el auricular. Mamá. La voz de Rafael irrumpió, ligera al principio, cargada de esa calidez que siempre me hacía aferrarme a él. Solo llamo antes de despegar. Estamos abordando aquí en Atlanta. Sonreí, el alivio suavizando mi cuerpo. Siempre estaba en movimiento, persiguiendo los cielos que soñaba desde pequeño. Pero entonces su tono cambió, más bajo, teñido de algo inquietante. Algo no está bien. Alejandra acaba de subir a mi avión. La vi entrar en primera clase. Y tengo su pasaporte aquí en mi mano. La cocina pareció encogerse a mi alrededor. Rafael, eso no es posible, susurré, apretando el teléfono con más fuerza. Está arriba. Acabo de hablar con ella. Dijo que iba a bañarse. Hubo un silencio en la línea, roto solo por su respiración constante. Mi corazón latía en mi pecho, más fuerte que el agua que seguía corriendo arriba. Ella está en este avión. Mamá, la estoy viendo. Apoyé la palma de mi mano contra la pared fría para sostenerme. En ese momento, el sonido del agua arriba cesó. Las tuberías gruñeron hasta quedar en silencio. Y luego se escucharon pasos lentos, deliberados, cruzando el descansillo. Contuve el aliento, escuchando, con el teléfono aún pegado a mi oreja, mientras el peso de algo inexplicable se asentaba dentro de mí. La casa volvió a su ritmo cotidiano después de esa mañana. Antonio se levantaba antes del amanecer, ya vestido con su camisa planchada, planos bajo el brazo. Gabriel corría hacia la puerta con su mochila, mientras el claxon del autobús escolar sonaba impaciente afuera. A media mañana, solo quedábamos Alejandra y yo, moviéndonos por las habitaciones que cargaban un silencio tenso. Ella podía ser un dulce, ofreciéndome una taza de té con una sonrisa suave, preguntando si necesitaba algo del mercado. Horas después, la misma mujer me reprendía por dejar una toalla mal doblada o por olvidar poner el salero en la mesa. El cambio en su tono era tan cortante que dolía. Pero eran las cosas pequeñas, casi invisibles, las que se quedaban conmigo. Una tarde, la vi anotar una lista de compras con la mano derecha, las letras pulcras y rectas. Al día siguiente, firmó un permiso escolar con la izquierda, la letra suelta, casi torpe. Cuando le pregunté, se rió ligeramente, diciendo que solo estaba practicando. Su explicación no me tranquilizó. Los vecinos también empezaron a notar cosas. Doña Rosa, de 2 casas más allá, comentó que a veces Alejandra la saludaba con un gesto alegre al pasar por la acera, y otras veces caminaba directo sin decir palabra. Cambios de humor, dijo encogiéndose de hombros, pero sus ojos se detuvieron en los míos, como buscando confirmación. La inquietud creció cuando Gabriel se subió a mi regazo una noche, con la voz baja, como temiendo ser oído. Abue, me gusta más la mamá de ayer, susurró, me abrazó bien fuerte. Hoy ni siquiera me miró. Besé su cabello y lo abracé fuerte, con el corazón retorciéndose. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, saqué un cuaderno viejo de cuero del cajón. En su primera página, escribí la fecha y una sola palabra: rarezas. La pluma temblaba en mi mano mientras comenzaba a listar lo que había visto. Cada línea una pieza de un rompecabezas que aún no entendía. Y a la mañana siguiente añadí otra. Era un jueves por la mañana cuando Alejandra anunció que iba al mercado de la calle Insurgentes. Llevaba un vestido amarillo pálido, de los que solía guardar para salidas dominicales, no para mandados. Algo en la forma en que ajustó la correa de su canasta me hizo decidir, sin decir palabra, que la seguiría. Salí unos minutos después de que ella se fue,
poniéndome los zapatos rápido y bajándome un sombrero sobre la frente. El aire estaba cargado con el peso húmedo del verano tardío, de esos que se pegan a la piel mientras apresuraba el paso por el Parque México, con la fuente brillando bajo el sol. Mantuve una distancia cuidadosa, lo bastante cerca para ver su cabello oscuro moverse mientras caminaba, pero lo bastante lejos para no ser vista. Caminaba con decisión, a paso rápido, sus pasos resonando contra las banquetas de adoquín, pero al llegar al final de la calle, en lugar de girar hacia los puestos bulliciosos donde vendían aguacates y nopales, dobló a la izquierda, hacia las callejuelas estrechas que llevaban al río Lerma. Se me cortó el aliento al verla deslizarse por la puerta de una casa vieja de adobe, con la pintura descascarada y el porche hundido. Se detuvo solo un instante antes de desaparecer dentro. El amarillo de su vestido se desvaneció en la penumbra, dejándome paralizada en la acera, con el pulso retumbándome en los oídos. Esperé. 5 minutos, 10. Nadie salió. Finalmente, temiendo ser vista, regresé por donde vine, caminando más rápido ahora, con la ciudad desdibujándose a mi alrededor, para cuando llegué a casa, el sudor me corría por la espalda. Abrí la puerta, esperando silencio, pero el sonido de platos chocando me recibió. Allí estaba ella, de pie en el fregadero con una blusa blanca impecable, mangas arremangadas, el cabello húmedo como si acabara de lavarlo. Levantó la vista, sonriendo levemente. ¿Necesitas algo del mercado?, mamá preguntó, como si nada hubiera pasado. Asentí, forzando calma en mi voz, pero mis manos temblaban mientras colgaba mi sombrero junto a la puerta. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, abrí mi cuaderno y escribí una sola pregunta bajo la fecha: vestido amarillo, blusa blanca, mismo día. No podía dejarlo pasar. El vestido amarillo, la blusa blanca, la certeza inquebrantable de que había visto a Alejandra entrar en esa casa de adobe me perseguía día y noche. 2 mañanas después, cuando Antonio se fue al trabajo y Gabriel subió al autobús escolar, me até el rebozo a los hombros y caminé de nuevo hacia el río. La callejuela estaba más silenciosa de lo que recordaba, sombreada por encinos que se inclinaban sobre el pavimento agrietado. Reduje el paso al pasar junto a un hombre que barría su entrada. Cuando le pregunté, con tono ligero, si había visto a una mujer de cabello oscuro con un vestido amarillo por aquí, señaló una puerta descascarada, el número 14. Dijo: ha estado entrando y saliendo. Mis pasos titubearon, pero me obligué a avanzar. La puerta estaba desalineada en su marco, con la pintura desprendida en tiras. Toqué una vez, luego otra. Finalmente, se abrió una rendija y se me cortó el aliento. Ahí estaba ella, apretando un trapo con ambas manos, sus ojos grandes y asustados. Era Alejandra, hasta la curva de su mandíbula, el arco de sus pestañas. Pero algo estaba mal. Su rostro carecía de la confianza pulida que conocía. Temblaba. Antes de que pudiera hablar, una voz desde adentro llamó, firme pero cansada: Isabel. ¿Quién es? El nombre quedó suspendido en el aire como un relámpago. La mujer se estremeció. Abriendo la puerta más, entré en una habitación oscura que olía a cloro y moho. El yeso agrietado cubría las paredes, y en una esquina un anciano tosía con fuerza en un catre, sus costillas moviéndose bajo una manta delgada. Una mujer con ojos cansados y la calma de una enfermera se levantó de una silla de madera. Se presentó como Leticia, con voz firme. «Has venido a ver la verdad, ¿no es así?». Me quedé congelada, mirando a la mujer que era idéntica a mi nuera, pero cuyas manos temblorosas revelaban un alma distinta. El trapo se le escapó de las manos y cayó al suelo. Leticia puso una mano en mi brazo, guiándome hacia una silla desvencijada junto a la ventana. «Deberías sentarte», dijo suavemente. «Hay cosas que necesitas escuchar». Y en ese momento supe que mi cuaderno ya no sería suficiente. La mujer bajó la mirada, como avergonzada de su propio rostro.
Susurró su nombre Isabel, y el sonido fue suficiente para estremecer el suelo bajo mis pies. Apenas podía creer lo que oía. Comenzó a hablar con palabras entrecortadas, su acento suave, marcado por las tierras bajas de Carolina. Contó que creció en un pueblo pequeño cerca de Beaufort, criada por padres adoptivos que trabajaban en empleos esporádicos para llevar comida a la mesa. Nunca había suficiente dinero, nunca suficiente medicina para los pulmones de su padre, nunca suficiente paz en la casa. Siempre supo que no era su sangre, pero le dieron un nombre y un techo. Hace años, dijo, Alejandra la encontró por casualidad. Habló de ello como si fuera destino y maldición al mismo tiempo. Alejandra la miró, atónita, y luego sonrió con una oferta unas horas de vez en cuando, hacerse pasar por ella, ser su presencia en la casa, pequeños favores a cambio de dinero, suficiente dinero para comprar medicinas que su padre necesitaba desesperadamente. Al principio se resistió, pero los ataques de tos de su padre empeoraron, y la desesperación la venció. Admitió que había tomado el dinero, que había entrado en mi vida usando mi confianza sin haberla pedido. Sus ojos se llenaron mientras confesaba, el trapo retorciéndose en sus manos hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Fue Leticia quien dio el golpe final. Se inclinó hacia adelante, su voz calma pero afilada como vidrio. Una vez vi a Alejandra en Atlanta, en un café cerca de Peachtree. Estaba con un hombre llamado Salvador Quiñones. Es rico, influyente. Se llamaban Mi Amor, como si nadie más en el mundo importara. El nombre no me decía nada, pero la forma en que Leticia lo dijo me estremeció. Las piezas de mi inquietud encajaron en una forma que no quería enfrentar. Les agradecí, mi voz débil, y salí de nuevo al sol cegador de Ciudad de México. La ciudad zumbaba a mi alrededor, pero todo se sentía hueco, irreal. Para cuando llegué a casa, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la pluma para abrir mi cuaderno. Ya no podía esperar a que las respuestas llegaran solas. Ese domingo por la noche, preparé la mesa como si fuera una fiesta, velas pulidas, platos de porcelana dispuestos, cubiertos brillando bajo la lámpara. Antonio llegó cansado del trabajo, desconcertado por la escena, pero lo insté a sentarse. Alejandra llegó poco después, trayendo a Gabriel de la mano, su rostro compuesto en su dulzura habitual. Rafael llegó desde Atlanta, su uniforme impecable, incluso después de un largo día en el aire. Cuando sirvieron la comida y comenzaron las primeras palabras de charla trivial, me levanté y fui a la puerta. Regresé con Isabel y Leticia. El aire en la habitación se colapsó en silencio. El tenedor de Antonio se le escapó de la mano, chocando contra la porcelana. Los ojos de Gabriel se abrieron, moviéndose entre su madre y la imagen especular que temblaba a mi lado. Rafael habló primero, colocando una carpeta sobre la mesa con calma deliberada. Este es el registro de abordaje, mamá. El escaneo del pasaporte, el registro del vuelo. Alejandra estaba en mi avión a París la misma mañana que estaba aquí. Su voz se quebró, pero sus ojos permanecieron en su hermano. Leticia dio un paso adelante, su voz baja pero firme. Habló de Atlanta, de haber visto a Alejandra con Salvador Quiñones, de escuchar palabras que ninguna esposa debería decir a otro hombre. Fue Gabriel, inocente como siempre, quien rompió el último velo. Se volvió hacia mí, su voz pequeña resonando en el silencio. Abue, ¿por qué hay dos mamás? Alejandra se levantó de su silla, su rostro blanco de furia. Ya estoy harta de esta farsa, escupió. Estoy harta de esta vida de pobres. Salvador me da lo que merezco. No lo ocultaré más. Las palabras cayeron como piedras. Salió de la habitación, azotando la puerta tras ella, dejando solo el eco de su confesión presionado contra nuestros corazones. La mañana después de esa cena, Antonio se levantó sin decir palabra y salió de la casa con un traje que no se molestó en planchar. Supe a dónde iba antes de que lo dijera. A mediodía. Supe que había presentado la petición de divorcio en el juzgado de la Ciudad de México. No pidió pensión,
No hubo disputas por la división de bienes. Alejandra solo quería su libertad, y la tomó rápido. En una semana se fue a Atlanta, con su equipaje en la cajuela del auto de Salvador Quiñones. Su ausencia se extendió por la casa como humo después de un incendio. Cada habitación se sentía despojada de aire. El sonido de sus tacones contra el suelo de madera. Su voz llamando a Gabriel desaparecidos. Incluso su aroma permaneció en las cortinas por un tiempo. Un fantasma de lavanda que me hacía cerrar las ventanas por la noche. Gabriel se aferraba a mí ahora, a la hora de dormir. Presionaba su rostro contra mi hombro y preguntaba dónde se había ido su madre. Le dije que había elegido vivir en otro lugar. Palabras demasiado débiles para protegerlo de la verdad, pero las únicas que podía soportar decir. Sus brazos pequeños se cerraban alrededor de mi cuello. Su silencio más pesado que cualquier lágrima. Abría mi cuaderno cada noche. Ya no solo listando rarezas, sino transcribiendo fechas, horas, recibos y fragmentos de recuerdos que podrían importar después. Cada página era como apilar ladrillos en una tumba evidencia de traición preservada en mi cuidadosa letra. Me decía que era por Antonio, por Gabriel, por lo que viniera después. Aunque el dolor era tan denso que se sentía como el aire de agosto que se pegaba a mis pulmones. Antonio regresaba tarde del trabajo, con la camisa húmeda de sudor y tristeza. Comía poco, hablaba menos y pasaba largos minutos sentado junto a la cama de Gabriel, mirando al niño dormir. Yo también lo observaba, sabiendo que no podía aliviar el dolor de un hombre cuya esposa había elegido otra vida. La casa seguía adelante, hueca pero resistente, cada día marcado por el sonido de lápices en mi cuaderno y el peso silencioso de las preguntas sin respuesta de un niño. Y luego, lentamente, una nueva presencia comenzó a regresar. Al principio, no estaba segura de si invitar a Isabel a la casa era prudente. Llegó con cautela, trayendo una olla de caldo de pollo equilibrada cuidadosamente en sus manos. Sus ojos bajos como si esperara que le cerraran la puerta en la cara. Antonio apenas la miró, con la mandíbula tensa, y Gabriel se escondió detrás de mí, mirándola con desconfianza. Pero ella se mantuvo gentil. Colocó el caldo en la mesa, lo sirvió en tazones y preguntó en voz baja si a Gabriel le gustaría probar un poco. Él negó con la cabeza al principio, con los labios apretados, pero más tarde, cuando el hambre ganó, comió en silencio y luego la miró de manera diferente, aunque no dijo nada. Los días se convirtieron en semanas, e Isabel regresaba a menudo, siempre con algo sencillo en la mano, pan caliente, una pila de hojas de trabajo que había recogido de la escuela. Pequeños gestos de esfuerzo, cuando Gabriel batallaba con su ortografía. Ella se inclinaba cerca, con voz suave, guiando su mano mientras trazaba letras. Una noche la escuché cantando mientras él estaba en la cama. La misma nana que yo le cantaba a mis hijos. Los párpados de Gabriel se cerraron, y él tomó su mano sin pensarlo. Antonio permaneció reservado por más tiempo. Trabajaba hasta tarde, ofrecía respuestas cortantes, rechazaba su amabilidad, pero incluso él no podía ignorar la persistencia silenciosa. Ella remendó una camisa rota que él había desechado. Dejó un plato esperando cuando regresaba tarde de la oficina. Lentamente, las paredes que él construyó comenzaron a debilitarse. Lo observé todo desde mi silla cerca de la ventana. Con el cuaderno cerrado en mi regazo, la riqueza se había llevado a cosa Alejandra, pero era la constancia, el ritmo sencillo del cuidado, lo que nos sostenía ahora. Una noche, mientras Gabriel reía por algo que Isabel susurró, me di cuenta de que la casa ya no se sentía hueca, se sentía habitada, no por fantasmas de traición, sino por pequeños actos de bondad que nos cosían de nuevo. Y pronto, esos puntos comenzaron a parecer algo más fuerte. Pasaron los meses, y con ellos los bordes afilados del dolor se suavizaron en algo más tranquilo. La vida se asentó en un ritmo que no esperaba Isabel en la estufa,
Gabriel saltando por el patio, Antonio trabajando pero regresando a un hogar que ya no se sentía fracturado. El jardín de rosas detrás de nuestra casa cerca de la Plaza Garibaldi floreció temprano esa primavera, cargado de color, y fue allí donde Antonio eligió decir lo que había estado creciendo en silencio. Rafael había llegado esa mañana, con su chaqueta de uniforme colgada del brazo, su sonrisa trayendo la firmeza que todos necesitábamos. Estuvo conmigo entre las rosas, observando mientras Antonio se arrodillaba en el césped. Gabriel avanzó con una pequeña caja de terciopelo en la mano, sonriendo mientras gritaba: «Mamá, mira lo que tengo». La palabra salió de él tan naturalmente que nadie la corrigió, menos aún Isabel, cuyos ojos se llenaron antes de que siquiera alcanzara al niño. Antonio carraspeó, su voz áspera. La miró, a la mujer que llevaba el rostro de su pasado y el corazón de su futuro. «Isabel, le has dado a Gabriel el amor que merece y has traído luz de nuevo a este hogar. No quiero perder otro día sin ti a nuestro lado. ¿Te casarías conmigo?». Isabel se llevó la mano a la boca, con lágrimas cayendo libremente. Por un momento se volvió hacia mí, buscando mi rostro como si mi aprobación aún importara. Y así era. Me acerqué, apoyando mi mano en la suya. «Sí», susurré, «ya eres parte de esta familia. Toma lo que se te ofrece y hazlo completo». Ella asintió, abrumada, y las rosas se inclinaron ligeramente en la brisa cálida de Ciudad de México, mientras decía que sí. Los papeles de divorcio llegaron por correo en una mañana tranquila. Sobres gruesos sellados desde la Ciudad de México. Antonio firmó donde era necesario. Su mano firme, sus ojos secos. No hubo disputas ni reclamos, solo una línea legal trazada entre lo que había sido y lo que ya no era. Alejandra dejó todo atrás como si nada importara. La vida avanzó en formas pequeñas y significativas. Fui con Isabel a Carolina del Sur para ayudar a cuidar a sus padres adoptivos. Su fragilidad pesada, pero su gratitud infinita. Llevamos comida, manejamos medicinas, pasamos largas noches junto a sus camas. Cada acto la unía más a nosotros, no como sustituta, sino como ella misma. En casa quedó un relicario. Rafael había devuelto el pasaporte que lo probaba todo. Con los bordes desgastados por el viaje que simbolizaba, lo puse en el cajón superior de mi escritorio. Cerré con llave y lo dejé allí no como evidencia para revisitar, sino como un recordatorio de lo que habíamos sobrevivido. La casa se transformó en algo completo de nuevo. La risa de Gabriel llenaba las habitaciones. Antonio, aunque marcado, encontró estabilidad en el trabajo y en la promesa de la presencia de Isabel. Y yo, después de meses de incertidumbre, finalmente dejé mi pluma una noche y cerré el cuaderno que había cargado cada rareza, cada sospecha, junto a la puerta. Colgué una sola llave en su gancho, la que abría no solo la casa, sino todo lo que protegía. Esa noche, escribí en mi diario: la verdad no nos destrozó, nos liberó. Intentaron reemplazar el amor con una doble, nosotros reemplazamos una mentira con un hogar. Y si la llamada desde la cabina llegara de nuevo, ahora sé que respondería: